Muy buenas tardes, que escuchan aquí en Radio WAPS. Pues vuelve su programa favorito, lectura al aire, lectura en voz alta. Aquí estamos. Pues el día de hoy tenemos una invitada muy especial. No sé si quieras presentarte de una vez. Bueno, yo soy Daniela de Lourdes Flores Araiza y soy alumna de cuarto semestre de la carrera de literatura. Súper bien, súper bien. Aquí una colega. Bueno, yo también, como ya saben, pues aquí está su servidora, Darlene Cor Castro Perales, y pues de octavo semestre de la misma carrera, ¿no? Somos, amiguitas de carrera, claro. Entonces, pues bueno. Pues ahorita le estaba contando fuera de cuadro, a Daniela, que justamente vamos a hablar de un escritor que falleció el 31 de marzo, pero de 1914. Entonces, pues, no sé si quieras revelar, Daniela, de redoble de tambores, ¿de quién estamos hablando? De Octavio Paz, Claro, por supuesto, por el supuesto. favorito de México. El Tabito. Un saludo al rector que le encanta Octavio Paz. La verdad es que yo personalmente me gusta, no soy súper fan, pero me parece pues un escritor que tuvo sus altas en la literatura, sus bajas quizás en su vida, ¿no? ¿A ti qué te parece la figura de Octavio Paz, no? Bueno, yo creo que Octavio Paz ganó el premio Nobel, no podemos negarlo, es parte de la historia mexicana y más del canon latinoamericano, Claro. pero no por eso creo que hay que menospreciar la lucha feminista que se ha hecho con esto de Elena Garro, Claro. no sé, todas estas mujeres que se quedan olvidadas. Ujú. Entonces, es eso, nada más no apagar las voces de los demás, porque eso fue lo que Sí. sucedió con Octavio Paz. Siempre, pues la literatura desde un ojo crítico, pues en estos, nuevos parámetros, nuevos panoramas, pues también tenemos que tener en cuenta más factores. En este caso, pues estamos hablando de Octavio Paz porque justamente la efeméride corresponde pues al día, ¿no? Lo que es el 8M, también hablamos justo de mujeres. No sé si ubicas la obra esta de El cuento de la criada. No sé si lo leyeron con la profesora Bárbara o si lo están leyendo. No lo hemos Ya leído. que, ya que les dé clases, quizás ya sea con norteamericana o en clases, estamos hablando ya un poquito de la universidad, pero norteamericana nos da la profesora Bárbara Badroa, muy buena profesora, pues clases también sobre Margaret Atwood. Es una muy buena novela y te la recomiendo y se las recomiendo a todos los que nos estén escuchando. Recuerden también que tenemos link de Facebook, así que nos están poniendo comentarios por ahí, pues los vamos a estar leyendo. Acá Gil, que está detrás de cámaras, un saludo también a Gil, siempre nos va a estar haciendo señitas de que, oigan, lean los comentarios. Si nos dejan algo, ahí vamos a estar presas. Pero bueno, pues antes de empezar, les voy a dar una mini introducción pues del Tabito de Octavio Paz. Me perdonarán que yo sea de decir Tabito, pero es que me produce un poco de gracia. Y la verdad es que era un escritor muy importante. Nació en la Ciudad de México, como les comentaba, el 31 de marzo de 1914. Creo que antes comenté que había muerto, pero nació el 31 y justamente realizó los estudios de Derecho en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM. O sea, para que vean el calibre en el que estaba. ¿Saben quién también estudió Derecho no recuerdo si aquí, pero también estudió Derecho, o sea, tiene licenciatura en Derecho y también es literato? El profesor Dante Salgado, el rector de la universidad. Fue en la Sí. UNAM también, si no me Ah, equivoco. sí, pues miren, Daniela nos rectifica, pues que sí, que es buena en la UNAM, ¿no? Entonces, pues le gusta tanto y siguió como sus pasos. Pues no sabemos si eso fue a propósito o no, pero siguió sus pasos. Y pues nada, es considerado uno de los escritores más importantes, como decía Daniela, del canon latinoamericano y también de México. Lo cierto es que muchos de sus ensayos son de los más famosos gracias a que habla justamente de la identidad mexicana, que es algo que antes no se tomaba como tan... Sí se tomaba en cuenta, pero digamos que nadie lo había como logrado recopilar también. Sí, era algo muy difícil el tener que simplificar todo México porque es un país Ujú. multicultural. Sí, claro. Entonces por eso fue el boom. Ujú. Por supuesto, por ejemplo, no podemos hablar ahorita, digamos, de, ay, cultura, no sé, de la Ciudad de México y cultura paseña como algo similar, algo igual, cuando estamos hablando de el mar, el desierto, y estamos hablando de la Ciudad de México que a lo mejor no están tan cercanos a la playa. O sea, siempre va a haber como estos distintos rasgos y Octavio Paz pues lo logra manejar muy bien en cuanto a las emociones, que creo que es algo muy significativo. Y pues bueno, ya para no extenderme yo tanto, voy a hablar de la biografía. Como ya les decía, él pues nació en plena Revolución Mexicana y su padre trabajó como escribano y fue abogado para Emiliano Zapata. Eso es un dato que a veces uno se queda como que, oye, o sea, a veces uno como que tiende a dividir personajes importantes como por, ok, estos estaban acá y estos acá, pero a veces sí se Sí, correlacionan y uno se queda como, oye, pero ¿en qué momento?
Estuvo involucrado en la reforma agraria que siguió la revolución y colaboró activamente en el movimiento vasconcelista, por lo que el niño, o sea, Tabito, se crió acostumbrado a las largas jornadas laborales. Entonces, pues por eso también fue un escritor tan prolífico, ¿no? Y bueno, Daniela nos va a platicar un poquito de su libro, más que nada la edición que trae, que nos lo muestre, ¿no? Que nos comparta. Ujú. Ok. Pues yo quería empezar con una cita de Octavio Paz, que no es precisamente del trabajo que voy a hablar, pero pues va así. La poesía es una de las formas en que y tacho el hombre por el ser humano moderno para decir no a todos esos poderes que nos contentan a con disponer de nuestras varias vidas. También quieren nuestras conciencias. Ujú, O súper sea, bien. como la poesía como una forma de liberación, y pues la Ujú. escritura igualmente. Sí, justo Octavio solamente era, digamos, escritor de ensayo, también era escritor de poesía y también me parece que incursionó en la dramaturgia. Entonces, pues, de estos como géneros era lo que más se hablaba. Nada más que sí considero que en la actualidad como que los ensayos son lo que más ha sobrevivido. La poesía también es muy buena. En lo personal me parece un poco, digamos, tumultuosa en el sentido de que es un poco oscura. O sea, no se comprende a la primera leída. Sin embargo, siempre tenía que ver con temas como un poquito como el tiempo, o sea, un chopo de agua, un sauce de cristal, o sea, todo esto, como imágenes significativamente complejas. Y me parece que sí es una buena poesía, pero creo que los ensayos son lo que le han dado como ese nivel de artista, ¿no? De escritor. Y ahora, pues, en la temática, el ensayo. ¿Tú consideras que el ensayo es literatura o no? Ahorita hablamos, pues, de lo que Pues me yo platiques. creo que perfectamente podría ser considerado literatura, Ujú, pero es más con la intención con la que se hace. ujú, Porque si yo hago una tarea del agua, el ciclo del agua, ujú, claro. obviamente no creo que sea literatura. Sin embargo, el lenguaje que utiliza Octavio Ujú, Paz es innegable que está bien hecho. ujú, Cuida las palabras, llega a ser poético ujú. y podemos fundarlo, pero al final del día su obra tiene cosas rescatables. Claro, claro, la obra siempre, bueno, yo en lo personal, muy, muy personal, considero que uno puede separar al autor de la obra en el momento donde ya falleció, o sea, donde ya no están como obteniendo, digamos, recursos, en vida. Por ejemplo, yo personalmente no estaría tanto apoyando, digamos, a J.K. Rowling, a pesar de que me gusten sus libros, porque, pues, por todo este círculo transfóbico que ha creado, ¿no? Sin embargo, sus libros me parecen bien escritos, no súper bien, pero bien escritos, y bueno, literatura. Pero pues ahorita sí me la pensaría dos veces como de, ay, voy a darte más dinero para que seas transfóbica, pues como que no, Sí, no, ¿verdad? Octavio Paz ya, Ajá, pero pues el Tabito ya, o sea, ya estabas ya, para allá. sí, o sea, ya ni nos escucha, entonces, Sí. pues se trata ahora sí de que rescatemos lo que es la obra, o sea, la muerte del autor, ya no solamente como algo de la teoría literaria, sino ya como algo que estamos, viendo en la vida real. Tabito ya no está con nosotros, o sea, podemos hablar ahora sí de su literatura como este librito que tenemos aquí y no como la figura de Octavio Paz. También pues es importante reconocer cómo decirlo, como su importancia en México, como también parte de los movimientos que estuvieron pues ahí, como mencionábamos con lo de la revolución, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues el día de hoy nos vamos a enfocar en sus letras. Aquí Daniela nos hizo el favor, ¿me permites agarrarlo? Nos hizo el favor pues de traer esta bonita edición. Es del Fondo de Cultura, ¿verdad? Está súper padre, como pueden ver, pues ella también le pone sus notitas, así que si quieren conseguir uno, se pueden meter al Fondo de Cultura y pues ahí van a ir viendo. A ver, bueno, pasando a lo del ensayo. Personalmente, yo soy de la escuela del profesor Jesús Andrés Cirales, quien sostiene, y el profesor pues daba clases aquí. No tengo una opinión muy definida sobre ello, a pesar de, mira, tú vas a llegar a octavo, Daniela, y en octavo todavía vas a estar como que, ay, es que hay cosas que la literatura a veces, no sé, se nos escapa, o sea, la literatura es tan compleja, pero, pues si partimos de la idea de que la literatura siempre está como enfocada en elementos mayormente ficcionales, pues vamos a hablar de que el ensayo está enfocado en la realidad, ¿no? Entonces, al estar enfocado en la realidad, sí puede tener como, digamos, argumentos sostenidos a través del lenguaje literario o a través de elementos literarios. Sin embargo, ese lenguaje no lo vuelve literatura. Eso es lo que he visto, que más o menos me ha convencido. Estoy muy abierta a cambiar la idea. Simplemente
pues no sé, también creo que depende, pero es cuando es el momento de, a ver, pero es que cómo voy a saber cómo intentaron escribir, o sea, qué tenía en su corazón cada persona cuando escribió su ensayo, ¿no? Entonces, pues ahí es cuando sí como que, no sé, entra la disyuntiva de, ¿el ensayo es literatura o no? Por eso, pues, se hacen estos programas para que ahí nos dejen en los comentarios, porque estamos viéndolos. Si no, es que yo quiero que el ensayo sea literatura, me parece por esto, pues ahí vamos ahorita a leerlos. No sé si gustes tantito dar tu opinión sobre qué tanto te gustó este ensayo. Y ahorita veo si tenemos comentarios y los leemos. Ok. Bueno, mi primer acercamiento a la obra fue muy joven, fue un fragmento de que leímos como en secundaria, o sea, yo tenía unos 15, 14 años, y al principio cuando lo leí dije, esto ganó el premio Nobel. No, no entendía por qué era tan importante y me parecía incluso un poco pretencioso en algunas partes. Sin embargo, ahora que lo he vuelto a leer ya con una formación académica más seria, comprendo por qué ganó el premio Nobel y comprendo por qué fue algo tan importante en su carrera. Sin embargo, obviamente hay cosas con las que no estoy de acuerdo con Octavio Paz, cosas que Sí, envejecen sí. mal o cosas que no necesariamente, tal vez no era su intención llegar a decir ese tipo de cosas, pero al final se pierden. Pero sí, es un buen libro, es un buen ensayo. Y principalmente este es de los que más me gusta. Entonces, creo que es eso, rescatar lo que podemos encontrar en él, ya que ya es parte del canon, no lo podemos negar. Entonces, yo perfectamente consideraría que es una obra, no de mis favoritas, pero sí una obra que respeto. Tal vez Sí, no que pondría enmarcada, en sí, mi claro, claro. pero sí, no, es innegable para mí decir que Octavio Paz no ha influido en mí. Sí, por supuesto. Es que justo es, por ejemplo, ay, el tabito. Es que también, por ejemplo, sí me parece que en materia de literatura era una persona súper avispada, súper, ¿cómo decirlo? Tan letrado, con una escuela ya detrás. Sin embargo, había cosas que decía que uno se queda como, óyeme, pero siendo una persona tan letrada, ¿cómo es que puedes decir eso? Y yo entiendo que muchas veces por el contexto mismo, pues, del ensayo, pues se entiende hacia dónde va a llegar, pero, por ejemplo, en cierto grupo de ciertas amigas, tenemos un chiste interno, que es que a veces cuando, no sé, cuando algo pasa, como de, ay, es que eso dicen sobre las mujeres, siempre nos burlamos de esta frase de Octavio Paz que escribió de la mujer, el enigma. Piensa, siente acaso, o sea, uno se queda como, óyeme, pero leyendo tanto, Tabito, o sea, cómo es que dijiste eso? Este programa no es de Funa Octavio Paz, este programa es para hablar de Los Hijos de la Mancha, que es muy buen ensayo. Sin embargo, pues es importante también hablar de los defectos que tenía la prosa, escritura de, pues de Tabito, ¿no? Este, y pues nada, simplemente para remarcar eso, también en Los Hijos de la Malinche, pues hay que explicar el título, y así como es. Yo lo voy a censurar porque estamos en radio, pero pues tiene un motivo poético, que es lo que a mí me gusta, la verdad, porque siento que nunca cayó como en lo vulgar, vulgar entre muchas comillas, con esta acepción del latín vulgar, pero del vulgo. Pero pues al final del día sí siento que el título es como que la carnita que tú dices, wow, qué arte. Pues miren, vamos a hablar primero de qué es Los Hijos de la Malinche. Y los hijos de la Malinche, ¿quiénes somos? Los mexicanos. ¿Y quiénes son los hijos de la Malinche? O sea, ¿a qué se refiere? Pues la Malinche ya conocemos esta figura femenina, que pues yo aquí vengo a reivindicar a la Malinche porque pues siempre se ha tomado como, ay, traicionó a la patria. Era una mujer a la que vendieron. O sea, por Dios santo, era una mujer a la que vendieron, dejen en paz a la Malinche, pero se comprende que pues en este contexto se trataba de hablar de otra cosa, ¿no? Pero sí, los hijos de la Malinche son los hijos de la mujer mancillada. La Malinche es la mujer mancillada por la conquista. Entonces, pues, ¿cómo se puede decir con una grosería a cuando alguien es mancillado? Los hijos de la chin, y eso es como se dice. Sí se entiende y es necesario para esto, no crean que estoy diciéndolo nada más porque sí. Entonces, los mexicanos somos los hijos de la Malinche o los hijos de la chin. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Octavio Paz gira en torno a este título? Porque está hablando de la Malinche como representación de México, como representación de mujer mancillada por la conquista. O sea, México como un lugar de gente chingá. Ajá. Pero, ¿a qué se refiere con este adjetivo? Con personas mancilladas, con personas lastimadas por la conquista. Entonces, lo que sostiene Octavio Paz es que los mexicanos somos estos hijos de la Malinche
gracias a que hemos sido lastimados y que el trauma de todo México es la conquista que ha fluido en las venas. Esto es un elemento muy poético, no podemos decir, ay, Daniela y yo tenemos el mismo trauma de que nuestros ancestros tuvieron de la conquista, pero pues lo utiliza ahora sí que para metaforizar la idea de cómo es que el individuo llega a cerrarse. No sé si quisieras profundizar pues en tu percepción de este ensayo también. Bueno, para empezar, yo no creo en el mestizaje. Yo sé que no me veo así, ay, europea, sangre pura, pero no me refiero a eso. Sí, lo entiendo. Lo que quiero decir es que ni tú ni yo somos indígenas y ni tú ni yo somos españolas. Claro. Entonces, al final del día, la cultura es algo identitario y que cada quien va formando, en especial la mexicana, que está llena, llena, llena de muchas cosas, muchas raíces, y no solamente de los aztecas, ¿no? Que es lo que normalmente recurrimos a esto como Sí. indígena, o por ejemplo la lengua náhuatl, que normalmente pensamos que, ah, sí, lenguas indígenas, Sí, náhuatl. y nosotros, o sea, nos puso la Claro, península y de que sí, tenemos sangre azteca y nosotros como, sí. oye, pero... Pues podría pasar porque hay gente de Claro, afuera y claro. así, claro. Pues yo no soy de La Paz, pero igual de todos modos no soy azteca. Sí, Eso claro, lo está entiendo. claro. Entonces yo creo que el mexicano ultrabaja la mexicanidad. Nosotros en lugar de decir, ah, estoy orgulloso de México, nosotros nos disfrazamos de mexicanos. El 15 de septiembre, ¿qué hacemos? Hacemos fiesta, nos ponemos el sombrero, nos ponemos el bigote y es como, sí, soy mexicano y es como, tú eres mexicano todos los días. Sí, No sí, es, se por te supuesto. quita un así, no te llega a las 12 p.m. No, no, Y no. ya, uy, se me fue como a Cenicienta. Claro. Por ejemplo, esta frase común de, ah, nos robaron el oro. Es como, a ti nadie te robó nada. Sí, o sea, Tal vez en el metro de Ciudad de México te roben, pero el pero oro a ti no. nadie te ha robado nada. Claro, Eres de el... Monterrey, o sea, por favor. Sí, o peor aún, pensar que eso es lo peor cuando hubo, pues como tú dices, ¿no? Sí. Eh, Violaciones, violencia, o sea, que es violaciones, algo que también asesinatos. trabaja, sí, o sea, también trabaja Octavio Paz, pues la idea de la mujer mancillada como la mujer violada, ¿no? Sí, aparte, y bueno, yo lo sentí así, que la Malinche era como esta representación en su ensayo de la patria, porque ¿quién es la Sí, madre? La patria. sí, claro. ¿Y quiénes son las que crían a los hijos? Pues las mujeres. Al final del día, si tu madre, que es tu mayor reflejo, por así decirlo, según la cultura y como estamos criados, es mancillada, entonces tú tienes esta carga, ¿no? Que es algo muy horrible, muy machista, Sí. pero lamentablemente sí funciona muchas veces así. Fíjate que justo a mí Octavio Paz me parece que estos rasgos machistas, es que yo tengo un problema con Octavio Paz, porque por una parte él decía cosas así como que la mujer piensa o siente, ay, perdón, discúlpame, y por otra parte, yo, es la enjundia, y por otra parte decía cosas como, no, pues es que los hombres estamos cerrados porque no nos queremos abrir, o sea, como que por una parte denunciaba el sufrimiento patriarcal que también tienen algunos hombres, y por otra parte como que decía, no, pero es que sí, o sea, entonces como que estaba en este límite ondulante extraño, y justo a mí me gusta mucho ese ensayo porque siento que se pueden ver atisbos donde uno dice, ah, ok, estás, plasmando lo que sucede, quizás no denunciándolo, tampoco voy a llegar, pues, no sé, diría yo, un límite muy extraño de decir, ay, Octavio Paz era feminista, por supuesto que no, pero sí me parece que lo estaba plasmando. No denunciando, plasmando, es diferente, diferentes verbos. Entonces, pues al final del día a mí me gusta muchísimo porque la poesía, por ejemplo, no me encanta, pero sí me gusta este ensayo en particular, porque justo me parece que utiliza metáforas muy bien hechas. Quizás no esté de acuerdo con todo, pero se disfruta el leer el ensayo. Y es algo que para mí es lo que me ha gustado de los pocos ensayos que he tenido de la oportunidad de acercarme. Lo cierto es que no me gusta el ensayo, digamos, como literatura, pero sí me gusta como texto argumentativo. O sea, como me llevaste en espiral, en espiral, en espiral, hasta que en el punto, ya no sé, mostraste tu tesis final y me dejas convencida por un rato. Ya que me salgo de toda la palabrería perfecta y hermosa que han creado estos, ensayistas, ya digo, oye, como que que dijo, pues como que no, pero en el momento siento que se llega a experimentar este éxtasis de la espiral, ¿no? Ujú. Estaba leyendo mis notas. Ah, ok. Pues sí, de hecho habla más como de esta parte que te digo, del disfrazarnos, Ujú. el creer que nuestra identidad es chile, pozole y así. Sí. Que al final del día yo creo que México es un país mega diverso, no se puede definir de una palabra y Octavio Paz al intentar hacer algo tan, pues, tan difícil, Ujú. obviamente impacta y yo creo que
no lo quiero juzgar tanto, pero al final cometió un error garrafal para mí. Ajá, adelante, adelante, se trata Y yo, de la opinión aquí. usted ganó el premio Nobel, pero yo, no, No, pero sí, es válida sí, sí, nuestra sí, opinión, como lectoras del siglo XXI, pues también 21. podemos decir Y otras como cosas. estudiantes. Sí, claro, adelante. Uh, es que él Ujú, dice que nosotros somos unos hijos de la chin ujú, y al final del día eso es la idea del otro, de la ujú, otredad. ujú. Y yo creo que nosotros no somos los hijos de la chin. Ok, entiendo. Nosotros somos hijos más allá de eso y Octavio Paz menciona en uno de sus ensayos, los indios todavía llamaban a la Virgen Tonantzin, Virgen Ujú, Tonantzin. ujú, Y ahí es donde yo digo, eso es lo que somos nosotros. Somos los hijos de la Virgen Tonantzin. Nosotros no somos los hijos de la Virgen de Guadalupe, o sea, no me malinterpreten. Lo que quiero decir es que nosotros somos muchísimo más que una cultura y somos muchísimo más que catolicismo. ujú. Por Obviamente yo no supuesto. digo que tú seas creyente de Tonantzin, que le reces Sí, todas sí, las claro, se noches, entiende. Ujú, pero negar o creer que nosotros solamente somos eso que dice el otro, que es, los hijos de la, porque al final sí, del día eso es una forma de señalar y de ujú, discriminar al otro. Obviamente Octavio Paz no lo pensó de esa manera, sí, 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 sí. pero yo siento que no. El querer definir al mexicano es limitarlo. Ujú, No podemos definir sin limitar y al final del día la literatura debe, más que limitar, debe buscar abrir espacios, ujú, microespacios y identidades. sí. Nadie va a ser igual. O sea, yo soy de Chihuahua, ¿no? Con ese Ujú. simple hecho ya hay un choque Sí, sí, cultural. claro, por supuesto. Entonces, bueno, igual yo voy a otras partes de Chihuahua y va a ser diferente. Igual tú Ujú. te vas a otra colonia y la gente Sí, va a sí, ser se diferente. entiende. No, nunca he entendido realmente por qué el mexicano está tan obsesionado con decir, esto es Latinoamérica, o sea, pero tantito, Ujú. ni siquiera México, Sí, Latinoamérica, Latinoamérica. somos latinos, es No, de, no oye, ujú, puedes. Pero obviamente Octavio Paz lo que buscaba aquí era ujú, darle identidad a México porque estábamos, no quiero decir perdidos, pero no, deambulando. ajá, Ujú. la identidad mexicana no estaba tan hecha como ahora que decimos, oh, soy mexicano. Sí, Pero igualmente, al final del día, siento que esto de decir soy mexicano es una forma de demostrar como una rebeldía a las clases sociales altas, porque las clases sociales altas siempre estuvieron más relacionadas con la cultura europea. Entonces, al poner el que, ay, pero es que yo sí como elote así, me mancho todo con la mayonesa y claro. el queso, es una forma, pues, de anteponerlos a estas normas sociales que hubo un tiempo donde si tú no te veías europeo, si no te Ujú. comportabas europeo, si no te vestías europeo, al final del día tú no eras alguien digno de la Sí, sociedad y sí, sí, eras sí. alguien, vete para allá. Incluso si vemos al propio Octavio Paz, cómo va vestido de traje, Sí, zapatos de siempre con vestir, este o un hombre cosmopolita. blanco, claro. Y, o sea, yo le estoy diciendo que si pusiera el Sí, molcajete, sí, sí, claro que claro. no, pero al final del día él tampoco era un mexicano, él Ujú. era Octavio Paz y su Sí, identidad era un microespacio sí. de su madre, su esposa, sus hijas, bueno, su hija. O sea, no es solamente una identidad y al final del día esto dice el camino, laberinto de la soledad, si no me equivoco, sí, el laberinto de la soledad. Y es eso precisamente la identidad, un laberinto donde uno solo va a caminar y hasta que diga, y no, y ni siquiera va a encontrar como un camino, sino que Sí. va a ir cambiando y no es solamente como identidad sexual, sino Ujú. identidad, no sé, tu forma de poder Sí, servirte, sí, la todo, ideología que uno tu tenga, ideología, tus todo. creencias, lo que no crees, hasta lo que comes. Sí. Entonces, yo creo que Octavio Paz, al querer hacer algo tan visionario que es Ujú. definir al mexicano, falló al en lugar de hablar, nosotros somos mexicanos, esto, no, fue el otro dice que somos esto. Porque al Ujú. final del Entiendo. día, el hecho de que se le llamaba Balinche ni siquiera fue algo indígena, ni Ujú. mucho menos Sí. algo mexicano, sino fue algo español. Sí, fue una romantización, perdón, del nombre, ¿no? Claro. Justamente, pues aquí no me van a venir a funar a Daniela, porque yo la voy a defender. El ensayo, pues fue creado por Montaigne, ¿no? Entonces Montaigne justamente en sus mismas, digamos, tesis que mandaba, pues en cartas, en correspondencias, siempre buscaba una respuesta, y eso es parte vital del ensayo. El ensayo no se trata de, está bien hecho porque me convenció, no, se trata de está bien hecho por cómo desarrolla los argumentos. Si tú estás de acuerdo o no con el ensayo, eso es aparte. O sea, eso ya no tiene que ver con la idea de es literatura o no es literatura, tiene que ver más con el género argumentativo. Sin embargo, de nuevo, disculpen. Este, Sin embargo, sí es importante que un ensayo busque convencer y que llegue como a crear esta dinámica de espiral. De nuevo, les comento, la tesis al final de todo su, no sé, de todo su adorno literario, la tesis. Sin embargo, pues como dice Daniela, no es necesario que sea el punto álgido el decir, sí estoy de acuerdo con Octavio Paz. En mi caso tampoco me parece que sea como, pues que sí se haya logrado como llegar a qué es un mexicano, pues un hijo de la Malinche,
No, o sea, no, yo no estoy de acuerdo con ello, sin embargo, me parece que el ensayo está muy bien escrito y eso es algo que podemos Que rescatar. logra Octavio Paz siempre conmigo, por lo menos personalmente, es hacerme pensar y Sí, hacerme escribir, y tomar notas, el sí, pelearme con alguien que ya ni está aquí, pero sí. eso es, yo creo que es lo más importante de nosotros como Ujú, literatos, el crear una reacción y una acción. ujú, No solamente quedarnos pensando de que, qué bonito, sino sí, el tomar una acción y el decir, oye, ¿qué es ser mexicano para mí, no? ujú. ¿Qué es ser Daniela y qué es ser Sí, Darling? claro. Justamente, pues yo estoy trabajando en mi tesis, esta parte que habla Octavio Paz sobre, no estoy trabajando Paz, estoy trabajando García Márquez, pero pues con Octavio Paz lo cito para hablar de la herida o la rajada que le llama a la vulva. Y justamente, pues de nuevo, es una metáfora un tanto machista, hay que decirlo. Sin embargo, me parece que también en la dualidad misma que trabaja, como contraparte termina hablando de cómo el mexicano se pone máscaras en las máscaras mexicanas porque trata de no abrirse. Por eso sigue siendo, digamos, un hijo un hijo de la Malinche, porque está cerrado por el trauma de la conquista. Así si uno lo explica, a mí me parece que es una tesis súper que tú te quedas como de, oye, pero o sea, ¿cómo hace ya años de eso? O sea, ¿de qué me estás hablando? Pero cuando Octavio Paz agarra y toma su pluma y lo desarrolla, es cuando como que por un minisegundo te hace dudar como por, ¿y qué tal si sí? Luego dices, oye, no, 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 ya me estás engatusando. Y eso es la belleza que a mí me gusta, personalmente del ensayo de Paz, ¿no? Y pues nada, eso es lo que teníamos para platicarles en estos momentos. Ya nos dio la hora, el tiempo, y les agradecemos muchísimo por haber estado. No sé si Daniela quiera comentar algo por último. Puedes Pues comentar yo del les ensayo, lo que invito gustes. a que lo lean y que lo lean con la mente muy abierta y que no solamente repitan lo que dijo Octavio Paz, porque Octavio Paz no ganó el premio Nobel por repetir lo que decían los demás. Entonces, siempre tenga su criterio propio. Claro. Muy bien, pues eso fue el programa de hoy. Los esperamos el domingo a las 3 de la tarde en el 1180 AM porque ese programa se va a estar retransmitiendo. Así que si quieren leerse de aquí al domingo, pues el ensayito, porque no está tan largo, la verdad, uno puede agarrar y leerlo y ya ese día pues lo vuelven a escuchar o si ustedes gustan, pues se lo pasan a un amigo y le dicen, oye, en el 1180 AM va a estar de nuevo este programa, mi programa favorito. Y pues nada, eso era todo. Se despide Darling Castro y estaba aquí con. Daniela, de Muy Lourdes bien, Flores Arais. muy bien. Muchísimas gracias. Pues nada, eso es lo que teníamos para hoy y los dejamos con una canción a los que nos estén escuchando a través de Radio Waps. Gracias.